transformándose a través de los años y cómo las emociones se tienen que ir adaptando al respecto. Esos son los autores que hablaban al respecto. Uno segundo de vida universitaria, porque pues son necesarios esas habilidades blandas en la vida universitaria, en lo social, relacionamiento con otras personas, las capacidades y el desarrollo que se van presentando durante la carrera y que la vida pues, académica le va transformando y se tiene que ir desarrollando poco a poco. Y pues eso va nivel a nivel y se va adaptando para que pues, la persona vaya pues, precisamente trabajando sobre esas habilidades y pueda surgir en un desarrollo que a futuro se va a ver en su vida profesional, ¿no? Y también pues en su estrategia de vida o en su vida, ¿no? Como puede ser un modelo que pueda pues, ser aplicable en su vida profesional. Y ya una última, la estrategia didáctica. Entonces esta estrategia didáctica se puede dar mediante algunas interacciones didácticas, algunos juegos que realizamos, para que ellos pues, pudieran entender algunos componentes de la vida, ¿no? De las personas. Entonces, cómo estos se iban transformando, por ejemplo, es algo que motivaba a los niños a participar, como la lúdica permite pues, generar esa adaptación y ese desarrollo de esas habilidades blandas que también terminan construyendo o desarrollando una vida de la persona. Muy bien. Con base en la propuesta de estas tres miradas, hicimos o nosotros estuvimos pensando qué actividades, qué planeación de clase podríamos llegar a hacer para fortalecer las debilidades que veíamos que eran fundamentales para los estudiantes. Entonces, por medio de la didáctica, algunos juegos que ellos podrían llegar a entender algunos de los componentes. Por ejemplo, está el primero que es parches o ajedrez. ¿Cómo se participaba? Bueno, entonces primero se socializaba con ellos algunas normas para que ellos entendieran y relacionaran, por ejemplo, con la vida, con las situaciones de la vida durante el juego del parqués. Entonces teníamos 8 puestos y también teníamos unas fichas de colores, donde si caía la persona en esta ficha de color, pues tenía que realizar una pregunta. Entonces el color azul era un reto, como un castigo. El color rojo era una situación de la vida, el color amarillo era una pregunta relacionada con la vida académica y pues tenía el lado verde última, era algo relacionado con el movimiento y la enseñanza. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí teníamos las fichas con algunas de las preguntas. Entonces, si la persona le caía la pregunta, tenía que responder, pensarlas, por ejemplo, si era una situación de la vida, qué habilidades blandas le permitía desarrollar esa situación y cómo pues también los compañeros podían llegar a apoyarlo, ¿no? Y nosotros no entrábamos a juzgar si estaba bien o si estaba mal, sino era pues como un debate de la clase para pues tomar una decisión. No lo juzgábamos a la persona, sino que ella misma o ellos mismos entraran en esa construcción de una situación de la vida diaria. Entonces era pues como de manera didáctica se podíamos aplicar la materia. También pues vimos diferentes situaciones porque pues debido a las cosas que pasan en la universidad tuvo que presentarse algunas clases virtuales, ¿no? Entonces también tuvimos que adaptar algunos juegos, por ejemplo el juego del ahorcado para que fuera de forma virtual y el otro era una ruleta. Entonces, que eran pues relacionados con el parches, que era una adaptación de este parches entre ahorcado y ruleta, que era como lo que ustedes pueden ver ahí mismo las preguntas que ya teníamos. Y con el ahorcado pues también significaba una habilidad blanda de cómo ellos podían recordar, por ejemplo, las palabras que ya habíamos aprendido de habilidades blandas y por eso se hizo el juego de ahorcado. Bueno, los aportes que nos da esta práctica, como principal es el uso de diferentes espacios. Usamos la biblioteca, las zonas verdes, donde permitía diferentes contextos. También el uso del espacio virtual y estrategias que nos tuvimos que adaptar, como les mostrábamos antes, el juego del ahorcado, la ruleta, que pues venían relacionados con el plan inicial, que era el parche.
un manejo del vocabulario. Algunas personas pues no tienen un glosario amplio, entonces pues teníamos que darles pues ese glosario. Algunas personas eran a dárselo de lengua de señas a español y otros de español a lengua de señas por los dos compañeros que antes habíamos mencionado. Entonces ellos también iban aprendiendo lengua de señas por medio de las palabras que iban viendo, que era importante pues también el fortalecimiento y el desarrollo de ellos. Entonces también a los sordos, por ejemplo, algún vocabulario académico que era necesario. Entonces las diferencias también entre trabajar con niños y trabajar con jóvenes sordos fue un gran aprendizaje. Es diferente las estrategias que se tenían que utilizar porque pues ellos están en un nivel más avanzado, tiene que ser algo más interesante, algo también aplicado para su futuro y pues era pues como el reto de manejar jóvenes sordos, ¿no? Como docentes. Y también la importancia de la flexibilización de nosotros como profesor. Entonces al momento de explicar a los jóvenes, adaptarnos a ellos, a la comunidad sorda, cómo podríamos enseñarles según su contexto. Como aporte al ejercicio, pues tenemos una aplicación a material pedagógico en español. Hicimos cuento, donde por medio de la literatura le podríamos enseñar a los estudiantes algunas de las palabras que desconocían, ya sea en lengua de señas o en español, poderles dar basados en ese contexto del cuento, ¿no? Para que ellos pudieran relacionarlo con esas habilidades blandas de enseñanza a futuro. Por ejemplo, si iban a enseñar a niños, ¿no? Estaban pensando en estudiar para ser profesores, ¿no? Entonces muchos de ellos tienen debilidades en el español y necesitaban fortalecer. También la importancia de adaptar o generar estrategias de adaptación para que los jóvenes nos entiendan el discurso. También la aplicación de habilidades blandas en la vida cotidiana, en la vida diaria como persona o profesional, también pensando en construir un proyecto de vida hacia futuro. Entonces, cómo la persona joven empieza a construir ese futuro, ¿no? Entonces, cosas interesantes que les puedan dar, como antes, pues empezaban en febrero como con unas actitudes distraídas, con confianza, como que no era interesante, y a través de las actividades didácticas, por ejemplo el parchis, cambiaron su actitud, empezaron a concentrarse más, a prestar atención, a aceptar, y se fueron adaptando y fue un aprendizaje significativo cuando ellos prestaban atención a los aprendizajes. Entonces todo ese aprendizaje significativo fue valioso. Antes se hizo como un diagnóstico de las habilidades de comunicación. Entonces este fue el de antes, comunicativas, liderazgo, la capacidad, que no entendían el discurso, que no se sentían capaces de ellos mismos liderar, cómo podían llegar a comunicarse, cómo podrían pues, transformarse. Y después, ya en junio, se hizo esta evaluación de habilidades, hace poco se realizó, y pues esas habilidades blandas como les ayudó pues esta didáctica a que ellos mismos generaran esa autonomía de habilidades blandas adaptadas para ellos. Entonces cuando se les preguntó cómo la mejoría durante el proceso. Entonces como empezamos en febrero, está esta tabla donde se muestran grandes debilidades. Por ejemplo, la mayoría de compañeros tenían muy pocas habilidades comunicativas, muy pocas habilidades de liderazgo y relacional. Entonces, mediante las diferentes actividades didácticas fueron cambiando, fortaleciendo y mejorando estas habilidades comunicativas, de interacción, de adaptación, de flexibilización, de trabajo en equipo, de liderazgo, y fueron mejorando, pues, y se hizo pues las dos pruebas, antes y después, y una comparación de la mejoría a través de las clases. Entonces ahí está en porcentajes de cómo las habilidades blandas fueron mejoradas. Entonces yo creo que yo quisiera pues expresar algo que me impactó mucho sobre los estudiantes, es como ese aprendizaje basado en juego o basado en didáctica que permitía una mayor atención.
cuando se hace pues, un discurso o se habla, pues no prestan atención, a diferencia cuando se utiliza algo didáctico. Y cómo los estudiantes, por medio de esas habilidades blandas, aplicarlas a la vida diaria de la toma de decisiones, como que a veces pensaban como que cualquier carrera, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Y pues ese toma de decisiones pues era muy importante fortalecer ahora para que van a pasar el semestre, a primer semestre, pues tenían que tomar la decisión de qué carrera, ¿no? No era como cualquiera, no importaba, sino cómo impactó pues esas clases a la vida de ellos, a la toma de decisiones. Listo, muchísimas gracias.